Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a la semana 27 de Aprendo en Casa, quinto grado de primaria, matemática. Hoy día viernes 9 de octubre vamos a tener nuestra clase de matemática que se titula, el título de hoy es Analizamos cuantitativamente las poblaciones de especies vegetales. Hoy pues vamos a trabajar los problemas de la vida cotidiana multiplicando o dividiendo números que expresen cantidades de plantas que se necesitan para promover la siembra. Nuestros acuerdos del día de hoy es estar atenta o atento a las explicaciones, buscar un ambiente sin distracciones donde te puedas concentrar, tener a la mano tus materiales a utilizar para realizar tus anotaciones, mantener en orden mi espacio, ponerle muchas ganas a lo que realizamos. Nuestros recursos para esta actividad es tu cuaderno de trabajo en las páginas 37 a 40, hojas de reuso para tus anotaciones, lápiz, borrador y colores. Nuestra meta de hoy día es resolver problemas cotidianos multiplicando o dividiendo cantidades de plantas. Nuestro título de hoy es Analizamos cuantitativamente las poblaciones de especies vegetales y vamos a leer ahora nuestra situación retadora del día de hoy. Muy bien, dice que 3 estudiantes de la región Ucayali conversaron por teléfono y recordaron el experimento de la siembra de la planta de la actividad anterior. Los 3 sembraron una planta de bambú. Ellos compartieron que deseaban promover la siembra de esta planta en las parcelas de sus padres. Lee lo que dice y responde la siguiente pregunta. ¿Cuántas plantas de bambú necesita Juan y Germán? Muy bien, acá tenemos a los 3 estudiantes de la región Ucayali. Tenemos a Victoria, tenemos a Juan y tenemos a Germán. Victoria dice, necesito 1824 plantas de bambú. Mientras que Germán dice, yo el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Y Juan dice, yo 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Entonces nuestra cantidad referente será Victoria. Ellos van a sembrar plantas de bambú, pero cada uno va a sembrar distintas cantidades. Entonces recuerda y puedes volver a leer nuevamente el problema para que puedas recordar bien cada parte del problema. Puedes subrayar cada parte del problema para poder saber los datos del problema. Y vamos ahora a responder algunas preguntas para ver si realmente hemos comprendido el problema. Responde, dice. ¿Qué nos pide resolver el problema? A ver, ¿qué nos pide resolver el problema? ¿Te acuerdas? ¿Quién necesita tener más plantas de bambú? ¿Quién necesita tener menos plantas de bambú? ¿Cómo resolverías el problema? ¿Por qué y con qué materiales? Bueno, vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿qué nos pide resolver el problema? Nos pide que averigüemos cuántas plantas de bambú necesita Juan y Germán. Eso nos pide el problema. Como la segunda pregunta dice, ¿quién necesita tener más plantas de bambú? ¿Quién necesita tener más plantas de bambú? Ahí dice Germán. ¿Por qué? Porque el problema dice que necesita el triple de Victoria. ¿Y el triple es más o menos? Es más, ¿verdad? Triple. Se refiere a 3 veces más, ¿no? Cuando yo digo triple, me refiero a 3 veces más. ¿Quién necesita tener menos plantas de bambú? Según el problema es Juan. ¿Por qué? Porque el problema dice que necesita 4 veces menos que Victoria. Ahora dice, ¿cómo resolverías el problema? ¿Por qué y con qué materiales? Para resolver el problema primero debes comprenderlo. Recuerda que primero tienes que comprender el problema para que lo puedas resolver. Luego usar tus conocimientos, todas tus capacidades, todas tus destrezas y tus habilidades y sobre todo tu creatividad para resolver el problema. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver qué hicieron 3 niños también de quinto grado para resolver el problema. Revisemos cómo lo hicieron Anita, Carlos y Brian. Primero,
Observa la representación de las condiciones del problema usando barras horizontales. Vas a observar cómo lo representaron ellos el problema en barras. Y tú también puedes usar los recortes de cartulina para representar en barras horizontales cada uno de los datos del problema. Veamos, vamos a repasar. Victoria, que decía que ella necesitaba 1824 plantas de bambú, mientras que Germán decía que él necesitaba el triple cantidad de plantas de bambú que necesitaba Victoria. Y Juan dijo yo 4 veces menos de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Muy bien, algo muy importante es que tenemos que recordar que ¿quién necesitaba tener más plantas de bambú? ¿Quién era? Germán, ¿verdad? Porque era el triple. ¿Y quién necesitaba tener menos plantas de bambú? Juan. Muy bien, ahora vamos a observar el gráfico. Observa. ¿Tú lo habrás hecho igual? A ver, vamos a ver. Nuestro referente es Victoria, ¿no? Porque es el dato que ya tenemos. Victoria necesitaba 1824 plantas de bambú. Mientras que dice que Germán necesita triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Si Victoria necesita todo esto, que representa los 1824, entonces Germán debía tener el triple, 3 veces más. Observas ahí la rayita, 2 y 3 veces más. Juan, ¿cuánto necesitaba? Juan dice necesita 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que Victoria necesita. Entonces 4 veces menos, está acá dividido en 4 y él va a necesitar la cuarta parte, ¿no? Sería la cuarta parte de lo que necesita Victoria. Bien, ahora vamos a elegir entonces, observando esto, vamos a elegir cuál sería el esquema correcto de la representación de este problema. Veamos, este sería nuestro segundo paso. Vamos a observar cuál esquema sería el más apropiado. Vamos a ver el esquema A. El esquema A, veamos, Germán efectivamente tiene más, ¿no? Como decía el problema. Pero ¿cuánto más tiene? Acá tenemos la cantidad que tiene Victoria, todo esto. Germán parece que tuviera ¿cuánto? El doble. Eso dice el problema, que tendría el doble. Y Juan parecería que tuviera la mitad. Eso dice el problema. O el problema dice que los tres tenían la misma cantidad, necesitaban la misma cantidad. Eso decía el problema, que los tres necesitaban la misma cantidad. Veamos este esquema, el esquema C, y dice que Juan acá efectivamente necesita 1, 2, 3 veces la cantidad de Victoria. Y Juan necesita menos la cantidad de Victoria, mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el esquema correcto? ¿El A, el B o el C? Muy bien, el esquema C, ese sería el correcto. Veamos el tercer paso. Elige las operaciones que te permitirán resolver el problema y desarrollarlas. Bueno, vamos entonces a ver cuál sería la operación que nos va a permitir desarrollar este problema, ¿no? Y vamos a hacerlo, vamos a ver. Veamos. Tenemos que Germán dice que necesita 1824 por 3. ¿Será esa la cantidad que necesita Germán de plantas? O veamos la otra opción. Dice Germán necesita 1824 por 4. ¿Será esta la cantidad de plantas que necesita Germán? ¿Qué nos dice el problema? Que Germán necesita el triple. ¿Cuál representa el triple? ¿Por 3 o por 4? Muy bien, es por 3. Entonces esta sería la opción correcta, ¿verdad? Esa sería una de las operaciones que tenemos que hacer. Veamos la siguiente operación que tenemos que hacer para resolver cuántas plantas necesita Juan. Veamos. Juan necesita 1824 plantas entre 4. ¿Será esa la correcta? O Juan necesita 1824 entre 3. Entre 4 sería la cuarta parte y entre 3 sería la tercera parte. ¿Cuánto dice el problema? Que Juan necesita la cuarta parte. Entonces este sería el correcto. Entonces tenemos que el celeste sería el correcto, la operación correcta para hallar
cuántas plantas necesita Germán y este sería el correcto para hallar cuántas plantas necesita Juan. Entonces ahora vamos a desarrollar estas operaciones. Vamos primero entonces. Para realizar la primera operación vamos a trabajar con la cantidad base que es 1824, pero vamos a descomponer esa cantidad. ¿Cómo vamos a descomponer? Pues en unidad millar, centena, decena y unidad. Veamos. La cantidad de plantas que necesita Germán es 1824 por 3. Entonces vamos a descomponer 1824 en 1000 más 800 más 20 más 4. Esto lo vamos a multiplicar por 3. Entonces acá colocaríamos 1000 por 3, 800 por 3, 20 por 3 y 4 por 3. Recuerden que cuando multiplicamos un número que tiene muchos ceros, entonces multiplicamos el número y los ceros los colocamos la misma cantidad de ceros que tiene. Por ejemplo, 3 por 1000 serían 3000. Mientras que 800 por 3 sería 3 por 8, 24. Y colocamos los dos ceros. Acá sería 3 por 20 o 3 por 2, 6 y colocamos el 0. Y acá si es 3 por 4 es 12. Muy bien, entonces ¿cuánto tendría Germán? Vemos acá que Germán, acá está la operación, 1000 por 3, 3000, 800 por 3, 2400, 60 por 3, 20 por 3, 60 y 4 por 3, 12. En total sería 5472 la cantidad que necesita de plantas de bambú Germán. Veamos entonces ahora la operación para hallar las plantas que necesita Juan. Ya tenemos el dato de Germán, ¿no? Que sería 5472. Ahora veamos para hallar la cantidad que necesita Juan. Veamos que ahí tenemos que hacer una división, ¿no? Y esta división, acá ya está hecha, ¿no? Es 18 entre 4, me da 4, porque 4 por 4 es 16. Y me quedan 2. Bajo el otro 2 sería 22. 22 entre 4 es a 5, porque 4 por 5 es 20. Me quedarían otros 2. Y bajo el 4, 24 entre 4 es a 6, porque 6 por 4 es 24. Y no queda nada, ¿no? Entonces la cantidad de plantas que necesita Juan es 456 plantas. Esto lo podemos comprobar si también multiplicamos y nos va a dar la misma cantidad. Finalmente podemos responder a las preguntas. ¿Cuántas plantas de bambú necesita Juan y Germán? Juan necesita 456 plantas, mientras que Germán necesita 5472 plantas de bambú. Muy bien, ya hemos resuelto el problema y ahora nos queda asumir una situación retadora. Veamos. Veamos el siguiente problema, dice. Lucía, una estudiante de quinto grado, compañera de Victoria, Germán y Juan, se enteró de la conversación que tuvieron sus amigos. A ella le encantó la idea de promover la siembra de bambú y les comentó a sus familiares que ellos necesitarían 5 veces más que la cantidad de plantas que necesita Juan. ¿Cuántas plantas de bambú necesita Lucía? ¿Cuál será ahora nuestra cantidad referente? La cantidad de plantas de Juan, ¿no? Que hemos hallado en el problema anterior. Entonces, en base a esta cantidad, voy a trabajar también cuántas plantas necesita Lucía, que es lo que me pregunta el problema. Dice que necesitará 5 veces más, o sea que voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 5. También voy a usar entonces los mismos criterios que usé para poder desarrollar el problema anterior. Acá te dejo los criterios para que tú tengas en cuenta y los puedas desarrollar. ¿Cuál sería tu primer criterio para desarrollar? ¿Representaste los datos del problema usando barras? Eso es muy importante porque eso me ayuda a tener las cosas más claras. ¿Realizaste la descomposición de un número para realizar la multiplicación? ¿Explicaste por qué elegiste uno de los esquemas de barras? Ten en cuenta para que puedas hacer tu problema retador. Y esto nos presentas en una fotito para poder ver qué tanto lograste el día de hoy. Muy bien, ahora te invito a reflexionar.
y responde a las preguntas. ¿Qué procedimiento realizamos para resolver el problema? Tienes que hacer un recuento. Recuerda qué procedimientos hemos hecho, qué hemos hecho primero, qué hemos hecho en segundo lugar, qué hemos hecho en tercer lugar para resolver el problema. ¿Cuál de los procedimientos realizados tú puedes mejorarlo? A ver, ¿qué procedimiento tú crees que puedas mejorarlo? A ver, también puedes responder a estas preguntas. ¿En qué les beneficia la siembra de plantas? ¿Qué decisiones tomarías en relación con la siembra de plantas? ¿Es importante sembrar plantas, sí o no? Sí es importante, porque ellas nos proporcionan oxígeno, ¿no? Y no solamente nos proporcionan oxígeno, también nos proporcionan beneficios tanto para nuestra salud, para nuestra alimentación, como también para muchas otras utilidades, ¿no? Como para hacer objetos, ¿no? Ya sea objetos musicales, objetos para nuestros hogares, ¿no? Muebles, tantas cosas que podemos hacer con la madera que nos ofrecen las plantas. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos terminado este problema y te invito también a observar el video donde está pues desarrollada las páginas del libro, para que puedas hacerlo con mucha más tranquilidad y puedas tú observar cómo está desarrollada estas páginas. Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación, por su atención. Un abrazo fuerte y mil bendiciones pues, para cada uno de ustedes.